Bien, tenemos entonces una viga con tres tramos de trapecios, ¿no? Con una dificultad sí muy alta, de verdad, ¿no? Y viene a ser el cálculo del diagrama de la cortante y el momento por cortes, ¿ya? Y por cortes viene a aumentar la dificultad, ¿verdad? ¿Por qué por cortes? Porque justamente resistencia de materiales y cálculo uno me lo piden, ¿no? Por cortes, ¿ya? El área uno viene a ser por fórmula, ¿no? Que es H medios más B mayúscula. ¿Qué viene a ser, no? H la base, B minúscula la altura pequeña y B mayúscula la altura grande. ¿Ok? Entonces, estoy calculando primero para el trapecio uno, ¿ya? Y su centroide. Centroide igual ya estoy anotando la fórmula. Cuando está de ese lado el trapecio, viene a ser toda esa fórmula, ¿no? Del centroide. Y tengo, ¿no? Que mi área es 30 toneladas y mi centroide 2,8. Para mi área 2 lo mismo, ¿no? Misma fórmula, sustituyo. Mi base es 5, la altura B, la altura chica es 3 y la altura alta 5, ¿no? 20 toneladas había sido entonces. Ahora el centroide, fíjense que está volteado, ¿no? El trapecio 2. Entonces mi fórmula cambia. Fíjense que solo cambia, en vez de B mayúscula, B minúscula, ¿no? A lo inverso, cambia, ¿no? Su formulita al centroide, pero ya se entiende. Entonces, calculando, tengo 2,708 metros, ¿ya? Ahora, para el tercer trapecio, de la misma manera, ¿no? El área 3 va a ser igual a H medios de B más B. H y su base es 8, ¿no? Entonces 8 medios y su altura pequeña es 2 y su altura grande es 5. Voy a tener 28 toneladas. Su centroide, fíjense que está volteado al mismo lado que que el primero, ¿no? Entonces vendría a ser la misma fórmula para su centroide, ¿ok? Y sustituyendo datos voy a encontrar ese centroide del trapecio. O si no tuviera fórmula del centroide ya me complico, ¿no? Entonces tengo 3,429 metros. Ya, hasta ahí es todo claro, ¿no? Lo gráfico en la misma viga. 30 toneladas, 20 toneladas y 28 toneladas, ¿ok? Sus distancias, lo que hemos calculado centroides. Tenemos 2,8 metros. Del segundo tenemos 2,708 metros. Del tercero tenemos 3,429 metros, ¿ya? Ok, entonces tenemos una reacción a Y en el apoyo uno, en el apoyo 2, dos reacciones, ¿no? BY y BX. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Entonces vamos al inciso B, que viene a ser reacciones, donde siempre se hace sumatorio de momentos donde hay más incógnitas, en el punto B. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, puedo ir tanto a la derecha o a la izquierda, orden producto, no altera el resultado. Voy a ir a la derecha primero. Tengo menos 28 por 3,429 en ese lado. Ahora a la izquierda. Entonces va a ser positivo, ¿no? Porque mi momento está a la derecha cuando estoy yendo a la izquierda, ¿verdad? Entonces tengo 20 por la resta, ¿no? De 5 menos 2,708 ha sido 2,292. La otra carga, o bueno, AY, menos AY, porque están hacia arriba, ¿no? Por 5 y el otro va a ser más 30 por cuánto. A ver, veamos. Tenemos un brazo total de, bueno, una distancia total de 11 menos ese centroide del trapecio uno. Voy a tener su brazo desde el punto B, que viene a ser 8,2, ¿verdad? Listo. Igual a, bueno, más el momento está en sentido horario, entonces menos 5 igual a 0. Y ahí había sido anotando en ShiftCal en la calculadora directamente el despeje, ¿no? En el solver. Tenemos 38,166 toneladas. Ahora hacemos sumatorio de fuerza en X, donde B, bueno, en este caso va a ser cero, ¿no? Esa reacción a X. Bueno, BX era, ¿no? Sumatorio de fuerza en Y igual a cero. Tengo AY más BY menos 28 menos 20 y menos 30 igual a cero. Ya tengo AY, entonces BY va a ser igual a 39,83 toneladas, ¿no? Listo, ya tenemos. Verificación. En verificación calculamos, ¿no? Si en caso está correcto. Momentos en el punto opuesto voy a hacer ya. En el punto C puedo hacer o el punto D. Punto C estoy haciendo. Entonces tengo menos 5 el momento, menos 30 por mi brazo, que es 2,8, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo hacia arriba más allí por 6. Luego menos 20 por la suma va a ser 8,708, ¿no? Listo. Luego tenemos menos 28 por
11, 12, 13, 14, 429, ¿no? Y nada más tenemos, ¿no? Entonces, igual a 0. Bueno, más belle por 11, listo, igual a 0. Anotamos numéricamente y me da que ser es 0 igual a 0, verificado entonces, ¿no? Ahora, el siguiente paso es análisis de esfuerzos internos, donde vamos a iniciar desde el tramo CA, desde 0 menor o igual a X, menor o igual a 6, ¿no? Estoy haciendo un corte, ¿ya? Y ese corte estoy graficando ahora, ¿ok? El corte me queda de esta manera, ¿ya? Así más o menos me queda el corte, ¿ya? ¿Qué más? En el corte donde yo hago, justamente actúa la cortante, la normal y el momento. Y vamos a tener una distancia X que no conocemos, ¿ya? ¿Qué más? Justamente cuando hago ese corte, hago una división entre el rectángulo y el triángulo, se hace un trapecio, ¿no? Estoy haciendo esa división, ¿ya? Y fíjense que al hacer el corte, se forma otro trapecio, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a ser? Primero, ese rectángulo que he hecho el primer cortecito lo estoy graficando, ¿no? De esta forma, así. ¿Ok? Ese es el rectángulo, que esa alturita viene a ser de 4, ¿no? En este caso. Luego, eh, esa carga, ese área va a ser 4x directo, ¿no? Y su centroide va a ser a x medios, ¿no? Obviamente, porque es un rectángulo, ¿no? Ahora, fíjense que al hacer ese corte tengo esa alturita, ¿no? O sea, ese cortecito al triángulo, entonces se va a formar otro trapecio. Y esa altura y no conozco, ¿ok? Entonces, esa alturita y no conozco por el momento, ¿ya? Entonces tengo que calcular esa altura y, ¿ok? Entonces, formamos un triángulo rectángulo y tengo, ¿no? Primero gráfico la altura y distancia del triángulo, que viene a ser la resta, ¿no? 6 menos 4, esa altura va a ser 2, ¿no? Y mi distancia de este punto va a ser 6, ¿no? El original. Y al hacer el corte voy a tener una altura y mi distancia justamente va a ser, ¿cuánto? Fíjense que ese corte del otro lado era X, ¿no? Esa distancia X al hacer ese corte es X. ¿Listo? Ahora, para tener la distancia del triángulo chiquito va a ser 6 menos X, ¿no? Ya está. Ahora, hago relación de triángulos. Entonces voy a tener a una altura 2 tengo una distancia 6. A una altura Y tengo una distancia de 6 menos X. Entonces, haciendo el despeje de Y, voy a tener justamente un tercio por 6 menos X. Entonces, esa había sido mi altura, ¿no? Hago igual la división entre un rectángulo y un triángulo, ¿ya? Ok, entonces, voy a tener ahí justamente eh, el área del rectángulo, que es base por altura, ¿no? Mi base viene a ser X y mi altura un tercio de 6 menos X. ¿Y esto qué va a ser igual? Ese X lo voy a multiplicar hacia adentro de lo que está el paréntesis. ¿Por qué? Porque me va a facilitar hacer la derivada, ¿no? En el cálculo, ¿ya? Entonces voy a tener un tercio de 6x menos x cuadrado. Ese vendría a ser el área del rectángulo. Entonces anoto, ¿no? Un tercio de 6x menos x cuadrado. Ahora lo que yo tengo que hacer es calcular el área del triángulo. Uf, no tengo esa altura. Entonces tengo que calcular, ¿verdad? Si yo sé que la altura total es 2, entonces tengo una altura y. Entonces ya nos damos una idea de cómo calcular, ¿verdad? Entonces, vamos. Esa altura esa alturita y del triángulo va a ser igual al total, ¿no? Que es 2 menos y. Y ya lo tenemos, entonces sustituimos. 2 menos un tercio de 6 menos x. Justamente en esta parte, haciendo las operaciones, simplificando, ¿no? Voy a tener, ¿no? Que va a ser justamente 2 menos 2 más un tercio de x, ¿no? Entonces voy a tener justamente que esa altura había sido un tercio de x, ¿ya? Ahora, una vez teniendo esa altura, ya puedo calcular el área de ese triángulo, ¿verdad? Entonces, el área del triángulo es un medio base por mi altura. Entonces tengo un medio, mi base viene a ser x y mi altura un tercio de x. Multiplicamos y voy a tener un sexto de x al cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces tenemos ese área.
¿Qué nos falta? Sus centroides, ¿no? De esas dos cargas puntualizadas que hemos calculado. Del rectángulo viene a ser x medios. Del triángulo, fíjense que es de la parte pequeña hacia la carga puntualizada va a ser 2/3 de x, ¿ok? Entonces ya tenemos todo. Entonces hago sumatoria de momentos en sentido horario. Al hacer en sentido horario, cargas hacia abajo, em, va a ser directamente negativo, ¿ya? Hacia arriba positivo. Y los momentos en sentido horario van a ser para mí positivos y en sentido antihorario negativo, ¿ya? En este caso es horario, ¿no? Entonces era 5, ¿ya? Solo estoy haciendo brazo por fuerza nomás, ¿no? Para calcular el momento. En función de X está, ¿no? Ahora, lo simplifico y lo tengo menos 2x cuadrado, menos 2 novenos, 6x menos x cuadrados menos x cubo, ¿no? Por el bracito, ¿no? Justamente. Luego tengo menos un sexto, bueno, un tercio x cubo más 5, ¿no? De aquí voy a hacer una evaluación para x0 y para x6. Antes de eso voy a calcular la cortante. Y para calcular la cortante puedo hacer solo sumatoria de fuerzas en y verticales o derivar la función del momento. Como digo, ¿no? Orden del producto no altera el resultado. Puedo hacer de esas dos maneras, ¿ya? Sumatoria de fuerza en y directo o derivar el momento, ya lo tengo, la cortante, ¿ya? Hemos hecho una corrección en su brazo del rectángulo, por si acaso en esta parte. Justamente su brazo, como les decía, era solamente x medios, ¿ya? ¿Listo? Y corregimos esa parte para hacer las evaluaciones del momento y de la cortante, ¿ya? Solo eso está valedor, ¿no? Entonces, corrigiendo voy a tener, ¿no? Evaluando para x0, 5, para 6 menos 91 del momento. Y para la cortante, 0 y menos 30 era, ¿no? Entonces, para el tramo AB, al segundo tramo vamos. Vamos desde 6 hasta 11. O sea, para cuando hago método de cortes, la distancia viene en corrido, ¿ya? O sea, continuo, mejor dicho. Ya va continuo, entonces por eso es de 6 hasta 11. Entonces, al hacer el segundo corte, voy a tener de esta manera mi corte, ¿no? Fíjense que estoy al lado tengo la imagen, ¿no? De la viga para que se entienda mejor. Y al hacer ese corte voy a tener solamente dos áreas, ¿no? Del triángulo y del rectángulo. La altura del rectángulo ya tengo, que es una altura de 3. Lo único que no tengo es la altura Y, ¿no? Al hacer el corte, ¿ok? Entonces, esa carga puntualizada, ¿cuánto va a ser? Si yo sé que esa altura es 3, ¿no? Esa altura Y voy a calcular. Y ya cuando hago un avance, ya estoy haciendo corte a la segunda viga, la primera ya no. Entonces su carga es solo 30, ¿no? Y su centroide de esa carga va a ser X menos la distancia recorrida. La distancia recorrida viene a ser 2,8. ¿Ya? Entonces, x menos 2,8 va a ser mi brazo para la carga puntualizada de 30. Ahora, mi base para el rectángulo, digo, el trapecio va a ser la recorrida, ¿no? Justamente hasta 6, ¿no? Entonces va a ser x menos 6 esa distancia, ¿ya? Esa base. Tengo justamente la reacción a Y, que es 38,166 actuando en ese punto, ¿no? Entonces el área para mi rectángulo dividido justamente viene a ser la altura que es de 3, ¿no? Al hacer el corte no afecta esa altura. Entonces va a ser 3 por mi base que es x menos 6. Ahora lo que voy a hacer es calcular esa altura y, sabiendo que mi altura total viene a ser 5 menos 3, 2 y mi distancia total es 5, ¿no? A una altura y voy a tener una distancia de justamente x menos 6, ¿verdad? Haciendo el despeje voy a tener 2 quintos de x menos 6. Y ahora debo calcular el área del triángulo. El área del triángulo es igual a un medio base por altura, ¿ok? Entonces tengo un medio por mi base que es x menos 6 por mi altura que es 2 quintos de x menos 6. Entonces voy a tener justamente un quinto de x menos 6 al cuadrado. Listo, ya tengo el área del triángulo. Lo anoto. Un quinto de x menos 6 al cuadrado. Su brazo del triángulo, justamente de la parte más alta hacia la carga puntualizada es justamente mi base entre 3, o sea, x menos 6 tercios, ¿no? Y del rectángulo va a ser x menos 6 medios, ¿no? Listo, ya lo tenemos. Entonces ya puedo hacer sumatoria de momentos, sabiendo que en el punto del corte está actuando momento, cortante y normal, ¿no? Tenemos menos un quinto por x menos 6 al cuadrado por mi brazo de x menos 6 tercios, ¿no? Luego menos 3 por x menos 6 por su brazo de x menos 6 medios, ¿no? Luego tenemos hacia arriba más, ¿no?
38,166 por x menos 6. Luego menos 30 por x menos 8. Y más 5, ¿no? Porque estamos haciendo momentos en sentido horario, ¿ya? Directamente. Uy, se preguntarán, pero mi momento está despejado. Ese es el punto. O sea, la fórmula es momento es igual a la sumatoria de momentos en sentido horario. ¿Ok? Esa fórmula entonces van a ir anotando. Lo único que estoy haciendo en esta parte ya es simplificar, ¿no? Y voy a evaluar para x6 y para x11, ¿no? Para x6 había tenido menos, a ver cuánto había tenido para x6, justamente menos 91 y para 11 menos 96, ¿ok? Toneladas metro. Para la cortante. O bien puede hacer sumatoria de fuerza en Y como les había comentado, o derivar la función. Yo lo que hago generalmente es derivar, ¿ya? Entonces derivando voy a tener, ¿no? La suma, ¿no? Al derivar se hace 1, entonces me queda la suma 8,166, ¿ok? Entonces evalúo para x6 y para x11. Para x6 había tenido, ¿cuánto? Justamente evaluando para la cortante tengo de 8,166, ¿no? Listo. Para 11 tengo menos 11,834 toneladas, ¿ya? Listo. Y justamente cuando tengo diferencia de signos en la cortante, voy a tener el momento máximo. ¿Y cómo hallo el momento máximo? Esa distancia x1 que es de 8,353 es agarrar la cortante y la ecuación igual a cero. De ahí encontrar esa distancia. Y esa distancia que he encontrado evalúo con la ecuación del momento para encontrar el momento máximo, ¿ok? Vamos al tercer tramo, que es el tramo BD, que va desde 11 hasta 19. Cada vez se hace más grande, ¿no? Sí, eso ya se hemos dado cuenta. Entre más grande, más difícil, obviamente, y más probable y más propenso de cometer errores, como hemos hecho en el primer tramo, ¿no? El brazo hemos multiplicado por un tercio, por dos tercios, ¿no? Que era en realidad por X medio, ¿no? Entonces, tenemos de esta manera la viga, ¿no? Cada vez más grande. Pero ya sabemos que esta carga al hacer el corte ya no la afecta, ¿no? Entonces viene a ser 30, 20. Tengo la reacción a Y. Ahora voy a contar la reacción BY que viene a ser 39,834, ¿ok? Entonces, voy a tener una distancia total X, ¿no? Esa distancia para mi carga de 30 es X menos 2,8, ¿verdad? Para la otra, X menos 6 para el otro. Nos fijamos, ¿no? Fíjense que va a ser el recorrido, viene a ser 6 más 2,708. Entonces, X menos 8,708. ¿Listo? Su brazo para la reacción BY va a ser X menos 11. Lo único que nos falta es justamente en donde hemos hecho el corte. Miren, fíjense en la figura de la viga. Al hacer el corte, divido, ¿no? En un rectángulo de esta manera, ¿no? Y fíjense que al hacer el corte está cortando el triángulo. Entonces va a formar otro trapecio, ¿verdad? Más complejo, más complicado, ¿no? Pero no, es sencillo. Esa altura de 2 es constante, ¿no? Del rectángulo. Por eso va a ser su área 2 por mi base, ¿no? 2 por x menos 11. Entonces voy a tener otra división de otro trapecio. Y esa altura y tengo que calcularlo. ¿Cómo voy a calcular esa altura y? Por relación de triángulos, obviamente, ¿no? Entonces, graficamos un triangulito y anotamos las distancias reales, primeramente. La altura sería la resta, ¿no? 5 menos 2, 3, ¿no? La distancia total es 8. Listo, ya lo tenemos. Ahora, esa altura viene a ser la altura y. ¿Y esta distancia cuánto va a ser? Sabemos que esta de ese lado es x menos 11, ¿no? Entonces va a ser 8 menos x menos 11, ¿no? Entre paréntesis, esa distancia. Entonces, relación triángulos. A una altura de 3 tengo una distancia de 8. A una altura de y tengo una distancia de 8 menos x menos 11. Entonces, tenemos la altura y despejado va a ser 3 octavos por x menos 11. Ya ese menos está multiplicando, obviamente. Entonces, tenemos, ¿no? El área del rectángulo va a ser igual a base por altura. Mi base viene a ser x menos 11. Y mi altura 3 octavos de 8 menos x menos 11. ¿Listo? Entonces multiplico de manera distributiva el x menos 11. Voy a tener justamente 3 por x menos 11, porque 8 entre 8 se va, ¿no ve? Luego menos 3 octavos por x menos 11 al cuadrado. Está ahí todo claro, ¿no? Entonces anotamos ese área. 3 por x menos 11 menos 3 octavos por x menos 11 al cuadrado. Y
Y esa distancia, o sea, su brazo de esas dos cargas puntuales viene a ser la misma, que va a ser x menos 11 medios. ¿Ok? Ahora nos falta calcular el área del triángulo formado, ¿no? Esta altura no conocemos de vuelta, ¿no? La altura total sí, que viene a ser 2, ¿ya? Esa alturita tengo que calcular de vuelta, ¿no? Haciendo la resta, si nos damos cuenta, ¿no? Esa altura y, justamente voy a tener esa mini alturita que necesito, ¿no? Podría llamarle la altura y del triángulo, ¿no? Que voy a calcular. Fácil, ¿no? La altura total menos la altura y voy a tener es la altura total del triángulo, ¿no? Es 2 menos y. Sustituyo, va a ser 2 menos 3 octavos de 8 menos x menos 11, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Em, Justamente en esta parte lo multiplicamos y ya vamos a simplificar y vamos a tener esa altura, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hasta ahí estaría correcto, ¿no? Ah, justamente esta altura había sido 3, ¿no? Y aquí 3 también va a ser, ¿no? La resta, ¿no? Esa forma. Entonces, justamente al multiplicar se me va a ir 3 menos 3, va a ser, ¿no? 3 menos 3 multiplicando ese signo va a ser más 3 octavos de x menos 11. Listo, ya tengo la altura del triángulo, ¿no? 3 octavos de x menos 11 había sido, ¿ya? ¿Qué me falta? Calcular el área del triángulo. El área del triángulo, que es igual a un medio base por altura. Mi base es x menos 11, mi altura 3 octavos de x menos 11. Entonces voy a tener 3 entre 16 de x menos 11 al cuadrado. Listo, ya he calculado mi área. Anoto 3 entre 16 por x menos 11 al cuadrado. Y su brazo va a ser obviamente a 2 tercios de x menos 11. Listo. Ya tengo todo. Entonces recién puedo hacer sumatoria de momentos en sentido horario. Recuerden que la fórmula es que el momento es igual a la sumatoria de momentos en sentido horario. Entonces el momento va a ser igual a menos 2 por x menos 11 por su brazo de x menos 11 entre 2. Luego tengo menos 3 por x menos 11 menos 3 octavos por x menos 11 al cuadrado por mi brazo, que viene a ser rectángulo, entonces x menos 11 entre 2. Luego del triángulo, menos 3 entre 16 por x menos 11 al cuadrado por 2 tercios de x menos 11. Luego em, tenemos más, ¿no? La reacción, que es 39, ¿no? Más, o bueno, la carga. Ya, a ver. Primero la reacción, más 39,834 por x menos 11, su brazo, ¿no? Luego tengo menos 20 por x menos 8,708, ¿no? Su brazo. Luego más 38,166 por x menos 6. Luego tenemos menos 30 por x menos 2,8 y más 5 del momento, ¿no? Uf, muy grande, ¿no? Pero hay que simplificar. Entonces tenemos menos x menos 11 al cuadrado. Luego, ¿qué más tengo? En esta parte va a ser 3 medios de x menos 11 al cuadrado más, ¿no? Por el signo, ¿no? 3 entre 16 por x menos 11 al cubo. Luego, se va a simplificar el 3, entonces voy a tener 2 entre 16, que eso va a ser un octavo, ¿no? Menos un octavo por x menos 11 al cubo. Luego, más 39,834 por x menos 11. Seguimos copiando nomás. Menos 20 por x menos 8,708. Más 38,166 por x menos 6. Luego, menos 30 por x menos 2,8 más 5. Listo, ya tengo el momento, ¿no? Para encontrar la cortante es solo derivar o hacer sumatoria de fuerza en y. Lo que yo estoy haciendo ahorita en este momento es derivar, ¿ya? Entonces derivando 3 por 3, 9, 9 entre 16 por x menos 11 al cuadrado. Luego, menos 3 octavos por x menos 11 al cuadrado. Derivando, aquí todos van a ser valores numéricos. Entonces la suma total de esa derivada en valores numéricos va a ser justamente 28, ¿ya? Evaluamos para x11 y para x19, ¿no? Listo. Entonces, empecemos a evaluar tanto con la ecuación del momento que viene a ser menos 96 para x11, ¿no? Y para 19, 0 toneladas metro. Y cumple, ¿no? Y cierra, porque en el punto final no hay momento, entonces tiene que ser 0, ¿no? Para la cortante,
Justamente el 19 había sido cero. También no hay cargas en el punto final. Entonces, cierra la viga. Entonces, está correcto mi análisis de esfuerzos internos. Ahora lo que prosigue es el diagrama de la cortante y del momento. ¿Ya? Justamente lo que hemos evaluado, anotamos esas alturas, distancias, dependiendo del signo que sea, ¿no? En este caso, ha sido -30 para distancia de 6. Luego, ¿qué tengo? En ese mismo punto, va a subir, ¿no? Por la reacción a Y. En esta parte justamente, ¿qué viene a ser? Una curva, ¿no? Porque es cúbica, ¿no? Una ecuación cúbica. Y generalmente para la gráfica, ¿cómo va a ser mi curva? ¿Arriba o abajo? Cuando es la cortante va a ser hacia arriba las curvas. Y cuando es el momento, hacia abajo van a ser las curvas. Nada más. Sencillo, ¿no? Pero en esta parte es una parte, voy a omitir, no se preocupen, pero les estoy diciendo bien claro que las curvas van a ser hacia arriba de las cortantes y de los momentos las curvas hacia abajo. ¿Por qué está subiendo mi recta verticalmente? Porque justamente está actuando, ¿no? Esa reacción a y va a cambiar, ¿no? Su cortante. Si era -30, en ese mismo punto va a subir, dice, a 8,166, ¿no? Por la reacción a Y. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hago? Justamente voy al segundo tramo, ¿no? Para x igual a 11, ¿cuánto es mi valor? ¿Ya? Entonces nos fijamos en nuestra ecuación. Vamos. En mi segundo tramo tenemos, ¿no? -11. Entonces, vamos a -11, más o menos ahí sería, ¿no? Ya. Un poco escalado, bueno, está más o menos la escala, pero lo podrían hacer más bonito ustedes, ¿no? Entonces tengo 11,834 en el segundo tramo. ¿Qué más? Para el tercer tramo nos vamos, ¿no? Vámonos al tercer tramo. Luego, tramo BD, ¿no? Donde tenemos justamente, ahí en esta parte hasta el fondo, ¿no? Es 11,834, ¿no? Porque ese punto de corte que he hecho verticalmente es para el momento máximo, ¿ya? Una corrección y viene a ser una curva, ¿no? Hacia arriba, como les decía, ¿no? Ya. Entonces, vamos al último tramo para poder graficarlo. Justamente en esa parte va a subir, ¿no? Y esa altura había sido de 28, ¿no? Del tramo BD, ¿no? 28. Y de ese punto va a cesar justamente en el punto cero, porque en el punto D no está actuando fuerzas, ¿no? Entonces va a cesar en cero, ¿ya? Listo, cesamos en cero y va a ser justamente la curva hacia arriba, todo hacia arriba si nos damos cuenta, ¿ya? Entonces anoto los signos, positivo, positivo, y lo pinto, ¿no? En dos colores, el positivo en otro color y el negativo en otro color. Generalmente se utiliza azul y rojo, ¿no? Entonces el negativo lo estoy haciendo con azul, ¿ya? Listo, ya sería el diagrama de la cortante. Hasta ahí, ¿ya? Ahora lo que yo estoy haciendo es la gráfica del momento. Fíjense que en el punto inicial es 5 toneladas, por esta hacia abajo, ¿no? En sentido positivo. Y al analizar al punto de distancia de 6 es 91, ¿no? -91, por esta arriba, ¿ya? Luego, eh, de -91 va a bajar a -80,956, ¿no? Sí, va a bajar a ese punto, ¿no? Vamos, anotamos entonces. Vamos a una curva abierta, va a ser ya, por si acaso. Ya, entonces, tengo que es -80,959. De esta forma, ¿no? Ahí está la curva, justamente hacia abajo, ¿no? Y luego a 96 sube. Entonces, lo escribo eso arribita para que no moleste. Y lo tenemos de esta forma por el momento. Y de menos 96 va a cesar en cero. Y listo, ¿no? Ya lo tenemos el diagrama del momento también. Justamente el negativo lo hemos hecho con azul, entonces con azulito lo vamos a pintar, ¿ya? Y ese sería el ejercicio. Bien largo, bien extenso, pero eso vendría a ser su examen para los que están llevando cálculo uno con el licenciado López, el método de cortes, por si acaso, ¿ya? Y para resistencia de materiales, que igual se hace, ¿no? Por método de cortes. No se olviden dejar like y suscribirse. Nos vemos en otro video.